Bienvenidos a mi canal. Me hace muchísima ilusión teneros por aquí una vez más. Soy vuestro amigo y en este canal, como ya sabéis, nos encanta charlar, descubrir cositas nuevas y sobre todo, pasar un buen rato. Y hoy, amigos, tenemos un tema que estoy seguro que os va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo lleno de secretos, intrigas y, por qué no decirlo, mucho amor. Vamos a hablar de Serkan y Özge. Sí, la pareja de la que todo el mundo habla. Vamos a desvelar los planes secretos revelados de Serkan y Özge. Y por si fuera poco, vamos a descubrir por qué y cómo ser juntos para siempre. Sé que muchos de vosotros sois fans acérrimos de esta pareja, y otros quizás os estéis preguntando de qué va todo esto. No os preocupéis, porque en este vídeo vamos a repasar su historia, analizar sus momentos más icónicos, y por supuesto, echar un vistazo a esos secretos que tanto nos intrigan. Vamos a sumergirnos en su mundo, en sus decisiones, en sus anhelos. Pero antes de empezar, y como siempre, quiero hacer una pequeña petición. Si eres nuevo por aquí, o si ya eres parte de esta comunidad, suscríbete al canal. Es completamente gratis y así no te perderás ninguno de mis vídeos. Además, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo contenido nuevo. No te arrepentirás. Y por supuesto, si te gusta lo que ves, no dudes en dejar un buen like, que me ayuda muchísimo. Así que ya lo sabes. Suscríbete, dale a la campanita y, a disfrutar del vídeo. Ahora sí, empecemos con los planes secretos revelados de Serkan y Özge. Para entender a fondo los planes de Serkan y Özge, es fundamental que nos remontemos al principio. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo surgió esa chispa? ¿Qué los unió? Aquí es donde la historia se pone interesante porque, amigos míos, nada es lo que parece. Prepárense para descubrir que la superficie es solo el comienzo. Empecemos con la base, Serkan. Un hombre con una personalidad fuerte, un empresario exitoso y con una vida, en apariencia, perfecta. Pero como suele suceder en la vida, la perfección es una ilusión. Y la realidad de Serkan estaba llena de secretos. Secretos que poco a poco fueron aflorando a la superficie. Su control, su necesidad de perfección, escondían una vulnerabilidad que pocos conocían. Era un hombre que bajo esa fachada de éxito, luchaba con sus propios demonios. ¿Qué secretos guardaba? ¿Qué miedos acechaban en las sombras? Pronto lo descubriremos. Y luego está Özge, una mujer talentosa, inteligente, con una energía arrolladora. Su llegada a la vida de Serkan no fue casualidad. De hecho, todo fue parte de esos planes secretos que os mencionaba. Özge, con su espíritu libre y su pasión, era el contrapunto perfecto a la rigidez de Serkan. Su llegada revolucionó su mundo, obligándolo a cuestionarse todo lo que creía saber. Su carisma, su forma de ver la vida, contrastaban con la seriedad y la estructura de Serkan, generando una dinámica que a la larga sería irresistible. ¿Qué motivó su entrada en la vida de Serkan? ¿Qué planes ocultos traía consigo? Las respuestas nos esperan. La dinámica entre Serkan y Özge fue compleja desde el principio. Rivalidad, competencia, atracción. Todo se mezclaba en un cóctel explosivo. Pero, ¿qué había detrás de esa fachada? ¿Qué los unía realmente? La aparente rivalidad era, en realidad, una forma de esconder la creciente atracción que sentían. La competencia, un catalizador para sacar lo mejor de cada uno. Debajo de todo, la chispa de la conexión, la comprensión mutua, el deseo de conocerse a fondo. Un juego de máscaras que ocultaba el verdadero anhelo de ambos, el amor. Uno de los planes secretos más importantes, y que marcó un antes y un después en su relación, fue el trabajo. Sí, amigos, el trabajo fue el detonante de muchas de sus aventuras. Los proyectos en los que colaboraron, las metas que compartieron, los desafíos que superaron juntos, forjaron un vínculo inquebrantable. ¿Y adivináis qué? En esos momentos de tensión, de estrés, de trabajo duro, fue cuando la magia surgió. El trabajo no solo fue un contexto, sino un catalizador. La necesidad de colaborar, de apoyarse mutuamente, de encontrar soluciones juntos, creó un ambiente propicio para la conexión. Analicemos algunos de esos momentos clave. Recordemos, por ejemplo, aquel proyecto que les obligó a pasar horas juntos, a trabajar en equipo, a apoyarse mutuamente.
En esos momentos, la conexión entre ellos era palpable. Las miradas, las sonrisas, las pequeñas conversaciones. Todo revelaba una química especial. La complicidad crecía con cada desafío superado. La admiración mutua se hacía evidente en cada gesto. El trabajo no solo les unía profesionalmente, sino que les acercaba emocionalmente. Pero ojo, porque no todo fueron momentos de felicidad. También hubo obstáculos, contratiempos, momentos de duda. Y ahí es donde se demuestra el verdadero valor de una relación. La capacidad de superar juntos las dificultades, de apoyarse en los momentos más difíciles, de seguir adelante a pesar de todo. Y precisamente en esos momentos es donde se afianzó su seroz juntos para siempre. En los momentos de crisis, se descubrieron el uno al otro. La confianza y el apoyo mutuo les permitieron superar cualquier adversidad. La fragilidad se transformó en fortaleza. Otro de los planes secretos que debemos desvelar es el de la familia. Sí, la familia jugó un papel crucial en la historia de Serkan y Özge. Los lazos familiares, las tradiciones, los valores que compartían. Todo eso contribuyó a fortalecer su relación. La familia, ese pilar fundamental en la vida de ambos, actuó como un factor determinante. La aprobación familiar, el compartir momentos con sus seres queridos, consolidó su vínculo. Recordemos, por ejemplo, las reuniones familiares, las celebraciones, los momentos de alegría compartidos con sus seres queridos. Esos momentos de cercanía, de intimidad, de conexión, fueron fundamentales para construir un futuro juntos. El apoyo familiar, la comprensión, la aceptación, crearon un ambiente de armonía que les permitió fortalecer su relación. Y ahora hablemos de un tema que a muchos os interesa: ¿cómo se proyecta su futuro? ¿Cuáles son sus planes a largo plazo? ¿Qué podemos esperar de ellos? Bueno, amigos, como ya sabéis, el futuro es incierto. Pero podemos deducir, basándonos en su historia, en sus valores y en su forma de ser, que Serkan y Özge tienen un objetivo claro: estar juntos para siempre. Su futuro, aunque envuelto en misterio, se vislumbra lleno de amor, complicidad y crecimiento. La solidez de su relación, forjada a través de experiencias compartidas, les permite afrontar el futuro con optimismo y esperanza. A lo largo de su camino han demostrado que están dispuestos a luchar por su amor, a superar cualquier obstáculo y a construir una vida juntos basada en el respeto, la confianza y la complicidad. La comunicación, el apoyo mutuo y la capacidad de perdonar son los cimientos de su relación, garantizando su estabilidad. Ahora bien, ¿cómo lograron mantener esa chispa encendida? ¿Cómo lograron construir una relación tan sólida? La respuesta es sencilla: con comunicación. La comunicación fue clave en su relación. Supieron hablarse, escucharse, entenderse y sobre todo, perdonarse. La comunicación sincera y abierta, el compartir sus miedos y anhelos, les permitió profundizar su conexión. El respeto mutuo, la empatía y la comprensión consolidaron su amor. Aprendieron a resolver sus conflictos de forma madura, a expresar sus sentimientos sin miedo y a construir una base sólida para su futuro. Y por supuesto, con mucho amor. El amor, ese sentimiento incondicional, fue el motor de su relación. El amor les brindó la fuerza para superar cualquier adversidad. El amor, la confianza y el apoyo mutuo les permitieron construir una relación sólida y duradera. Y ahora, llegamos al final de este vídeo sobre los planes secretos revelados de Serkan y Özge. Hemos repasado su historia, analizado sus momentos más importantes y desvelado algunos de sus secretos. Hemos descubierto cómo se conocieron, cómo surgió la chispa, cómo construyeron su relación, y cómo, a pesar de los obstáculos, lograron estar juntos para siempre. Su historia, un testimonio de amor, superación y crecimiento, nos inspira y nos demuestra que el amor verdadero es posible. Hemos visto la evolución de Serkan, de un hombre con secretos y rigidez, a un hombre abierto al amor. Hemos visto la valentía de Özge, que supo romper barreras y demostrar que el amor puede transformar. Espero que este vídeo os haya gustado, que os haya entretenido y sobre todo, que os haya inspirado. La historia de Serkan y Özge nos enseña que el amor verdadero requiere compromiso, comunicación y la voluntad de luchar juntos. Quiero dar las gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro apoyo. Vuestra participación es lo que hace que este canal sea especial. Me encantaría saber vuestra opinión.
¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Qué os ha sorprendido más? ¿Tenéis alguna pregunta? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderos. ¿Qué momentos de Serkan y Özge os han marcado más? ¿Qué esperan del futuro de esta pareja? No duden en compartir sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, un último empujoncito. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y por supuesto suscribiros al canal. Así no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao. *** profundizando en los planes secretos revelados, ***. Amigos, hemos hablado de la superficie, de los momentos clave, pero hay más. La historia de Serkan y Özge es como un iceberg, solo vemos la punta. Debajo se esconde una red de intenciones, decisiones y sentimientos que merecen ser explorados. Vamos a sumergirnos un poco más. *** Los secretos de Serkan, más allá de la perfección ***. Detrás de la fachada de Serkan, el hombre de negocios implacable, se escondía un pasado y unas inseguridades que afectaban sus relaciones. ¿Qué le impulsaba a ser tan perfeccionista? ¿Qué traumas o experiencias le habían moldeado de esa manera? Explorar sus secretos revela la complejidad de su personaje. El pasado y la influencia familiar ¿cómo influyó su crianza y las relaciones familiares en su comportamiento? ¿Qué expectativas se depositaron en él? Los miedos y las inseguridades ¿a qué temía Serkan? ¿Qué temores le impedían entregarse por completo a la relación? La necesidad de control ¿por qué necesitaba controlar cada aspecto de su vida? ¿De dónde provenía esa necesidad? La intriga de Özge, ¿cómo entró en la vida de Serkan? La llegada de Özge no fue accidental. ¿Qué motivó su interés en Serkan? ¿Qué planes tenía al involucrarse en su vida? Su historia oculta secretos y motivaciones que debemos desentrañar. Los motivos de su encuentro ¿qué la impulsó a acercarse a Serkan? ¿Existía un plan premeditado o fue una casualidad? Sus metas y aspiraciones ¿qué buscaba Özge en la vida? ¿Cómo se relacionaban sus objetivos con Serkan? Su pasado y sus secretos ¿qué experiencias y vivencias moldearon su personalidad? El trabajo, un vínculo más allá de lo profesional El trabajo no solo fue un contexto para su relación, sino el motor de la misma. Los proyectos compartidos, las horas de trabajo en equipo, los desafíos superados, crearon una conexión única. Los proyectos clave ¿cuáles fueron los proyectos que marcaron un antes y un después en su relación? La dinámica en el trabajo ¿cómo era la relación laboral entre ellos? ¿Qué tipo de desafíos enfrentaron juntos? La construcción de la confianza ¿cómo el trabajo contribuyó a fortalecer la confianza entre ellos? La familia, el apoyo incondicional La familia, un pilar fundamental en la vida de ambos, jugó un papel crucial. Sus lazos familiares, las tradiciones compartidas, los valores comunes, reforzaron su vínculo. El papel de las familias ¿cómo influyeron sus familias en su relación? ¿Qué tipo de apoyo recibieron? Los momentos compartidos ¿qué celebraciones y momentos familiares fortalecieron su vínculo? Los valores compartidos ¿qué valores familiares unían a Serkan y Özge? El futuro, un amor para siempre Aunque el futuro es incierto, podemos deducir que Serkan y Özge tienen un objetivo claro, estar juntos para siempre. Basándonos en su historia, sus valores y su forma de ser, podemos imaginar un futuro lleno de amor y felicidad. Sus planes y sueños ¿qué metas tienen como pareja? ¿Qué desean construir juntos?
Asterisco 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 los desafíos futuros asterisco asterisco, ¿qué obstáculos podrían enfrentar en el futuro? ¿Cómo los superarán? Asterisco 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 el legado de su amor asterisco asterisco, ¿qué mensaje quieren transmitir al mundo? Asterisco asterisco la clave, la comunicación y el amor asterisco asterisco. La comunicación y el amor fueron los pilares de su relación. La comunicación abierta y sincera, el respeto mutuo y la capacidad de perdonar, les permitió construir una relación sólida y duradera. Asterisco 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 la comunicación como herramienta asterisco asterisco, ¿cómo se comunicaban Serkan y Ozge? ¿Qué técnicas utilizaban? Asterisco 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 el amor como fuerza motriz asterisco asterisco, cómo el amor les impulsó a superar cualquier obstáculo. Asterisco 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 el futuro de su amor asterisco asterisco, ¿qué podemos esperar de su relación a largo plazo? Asterisco asterisco en conclusión asterisco asterisco. La historia de Serkan y Ozge es un testimonio de amor, superación y crecimiento. Nos enseña que el amor verdadero requiere compromiso, comunicación y la voluntad de luchar juntos. Su relación, un ejemplo de perseverancia y valentía, nos inspira a creer en el amor para siempre. Su historia es una invitación a explorar el amor en todas sus facetas. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya inspirado. No olviden dejar sus comentarios, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Chao, chao.